Buenas noches a todos. Nos encontramos en una nueva reunión, un nuevo triálogo. Los triálogos de la Academia de Cibernética Social Proporcionalista es un espacio de tertulia donde se debaten sobre una alternativa que replantea el orden social, político, jurídico y económico para la humanidad. Más allá del capitalismo y del socialismo, aplicar el criterio de la proporción propio de la naturaleza podría significar la supervivencia en el planeta y una vida digna para todos sus habitantes. Dialoguemos. Como siempre, desarrolla el programa Sigifredo Ospina, de Colombia, Sebastián Batista, de Brasil, José Salcido, de México, y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Manuela Claudet, desde Perú, y hoy hablaremos sobre una situación que está al límite en la que se encuentra la vida del planeta y nos concentraremos en lo que plantea el proporcionalismo. Le cedo la palabra a José Salcido. José, bienvenido. Gracias, es un gusto estar aquí de nuevo, en el primer triálogo del año. Y para ubicarnos, voy a permitirme usar un par de diapositivas que comparto con ustedes. Por ahí van a escuchar a unos perrillos vecinos aquí que hacen bastante ruido. Son muy críticos de lo que yo digo siempre. Son mis críticos más duros. Bueno, ¿qué es esto de el mundo en situación límite? Eso es lo que yo voy a hablar. Y luego entramos a la parte de la salida proporcionalista. Sí, a mí me gustaría hoy celebrar la presencia de Manuela, una maravillosa acompañante del Ministerio de Educación del Perú, experta en currículos. Entonces me siento gratamente acompañado con su presencia hoy. Y buenas ranas. Gracias y... El año pasado, 2021, hubo 3 documentos muy interesantes que ayudan a explicar esto de la situación del mundo en situación límite. En enero, hace un año, Michael Mann publicó un libro. Michael Mann es un científico del clima en los Estados Unidos, que le llamó La nueva guerra del clima, la lucha por recuperar nuestro planeta. La gracia yo lo encuentro así 2 gracias en una síntesis muy rápida. Primero, que le pone nombre, es una guerra, ¿no? Y en segundo, ya que lo lean, está en español, está en inglés, van a ver cosas que él aplica al clima, pero que son los trucos que utiliza el 1% para darle la vuelta a los problemas. ¿Cómo negar cambio climático o negar la crisis? ¿Cómo desviar la atención? Es el COVID, no es el 1%, es el COVID. ¿Cómo? Etcétera, ¿no? Retrasar las salidas, como hizo el panel intergubernamental del cambio climático, donde alargó unos años la urgencia del asunto, en fin. Entonces, por eso vale la pena Michael Mann. Guerra climática y los trucos. Esos trucos los iremos conversando en otros triálogos. Un documental en Netflix, se los recomiendo si no lo han visto. Romper o rompiendo sería mejor la traducción. Romper los límites. La ciencia de nuestro planeta. Esto salió en junio de 2021. Y lo interesante es que este sueco hace un diagnóstico sobre la situación del clima desde el punto de vista científico y señala 9 aspectos y los desarrolla, pero no él, sino tiene amigos, socios, otros científicos aliados y van explicando cómo está la situación del planeta. Básicamente, de esos 9 se mueven entre una zona segura. Luego, cuando se empiezan a rebasar los límites, nos vamos a una zona de peligro. Y finalmente entramos a zona ya de tipping point o punto de inflexión, donde ya no hay para atrás. Un ejemplo de eso podrían ser el descongelamiento de los polos, ¿no? Pareciera que ya pasamos el tipping point. Groenlandia se está descongelando y no hay forma de detener eso en 200 o 300 años. Es un problema serio. Vale la pena. Y el tercer documento formal de las Naciones Unidas, el panel
Intergubernamental para el Cambio Climático, sacó este reporte, y para mí lo importante del mismo fue que reconocieron por primera vez de manera formal a nivel Naciones Unidas, algo que no se habían atrevido a reconocer, que el cambio climático está causado o tiene orígenes antropogénicas, lo estamos causando los hombres, y eso no lo habían querido reconocer, le daban muchas vueltas, y ya lo reconocieron. Eso es un gran avance. No hablo de Glasgow porque pues, fue de mentiritas, ¿no? Pero ¿con qué nos amanecimos este año? El 17 de enero, ¿qué publica Oxfam? Y Nabil Ahmed es el principal redactor. ¿Qué publican? Las desigualdades matan. Y sacan unos datos que yo les invito a que los vean como los otros 3 documentos que señalé. Y no se extrañan si mueren de rabia. Yo lo estaba viendo y me daba una rabia tremenda. Yo decía, esto va a incendiar al mundo. Y pues no pasa nada, ¿no? Don't Look Up, como el documental. No pasa nada. La gente lo deja ir. Entre las cosas que dice en su resumen es, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras los ingresos del 99% se han deteriorado. Se habrían deteriorado. Así las cosas, ¿no? El 1%, incluye a los 10, han duplicado su fortuna y el 99% nos hemos deteriorado. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como las que hay entre países, están fracturando nuestro mundo. Esas son sus palabras. Están fracturando nuestro mundo. El reporte también señala que eso es resultado de decisiones deliberadas. Esa violencia económica no es accidental, son decisiones deliberadas que toman las corporaciones, los gobiernos, los del 1%, y esos resultados que tenemos no son por el azar, por la suerte, por el acaso, son decisiones que se tomaron, ¿no? Y como los otros 3, Michael Mann, el sueco, el panel, el reporte del panel, todos siempre dejan abierta una ventanita, ¿no? Hay una ventana de oportunidad. Entonces dice Ahmed, tenemos la oportunidad de reformar drásticamente, con sus palabras, reformar drásticamente nuestros modelos económicos. Si mostramos la voluntad necesaria. Y luego miren el siguiente párrafo. Si mostramos esa voluntad necesaria, podremos crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable. Una economía donde las desigualdades dejen de matar. Pues para nosotros no es novedad. Resulta que Nabil Ahmed es una proporcionalista anónimo, entre comillas, ¿no? Pero esa es la propuesta proporcionalista. Que nadie viva en la pobreza y tampoco haya una riqueza inimaginable. Así estamos. Esas son las llamadas. El año pasado eran sobre la crisis climática. Nabil Ahmed Oxfam mete la crisis económica, que nos está sucediendo. Ustedes oyen, mientras tanto, miles de noticias. Todos nosotros oímos miles de noticias de eso que he mencionado, del fútbol, de lo que pasa en nuestras elecciones, de que si la esposa del nuevo presidente chileno, que si los muchachos en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una locura de información. Entonces, quiero comentarles a los que nos acompañan, que en la academia tenemos un decodificador del show planetario que se mueve, que tiene como 16 canales. Si ustedes tienen Netflix, Skype o alguna de esas cadenas por cable, tienen muchos canales. Así nosotros tenemos 16. Vamos a ver de estos 16, usando este decodificador, algunos, para ver dónde estamos. Vamos a ver algunos escenarios. La conducción planetaria, escenario 14, canal 14, ¿no? Cambiamos nuestro control. China contra Estados Unidos. Suena así muy como de adolescentes, ¿no? China, Estados Unidos. Pero ¿qué sucede
El juego que nos está condicionando todos los demás en el planeta es el que se da entre el 1% del imperio sino-ruso, chino-ruso, que está retando al 1% del imperio judeo-angloamericano, el imperio hija, ¿no? Sí, se están retando. Y la parte ahorita calientita está allá en Ucrania, pero también los jets chinos que sobrevuelan el espacio aéreo de Taiwán, ¿no? Ellos se están retando. El imperio americano viene de caída, pero no se ha caído. Y el otro viene pujando. Ese juego nos afecta a todos. Todos los demás pagamos impuestos de guerra en esta disputa de China y Estados Unidos. Todos, ¿no? Los que estamos en la órbita del imperio hija, como todos los que estamos en Indoamérica, pues pagamos impuestos al imperio americano. Los que están del otro lado, allá junto a China, pues le pagan impuestos a China. Y hay zonas de guerra, zonas de enfrentamiento donde no está muy claro a quién le tienen que pagar, ¿no? Y esa conducción planetaria se va escalando. La forma en que ese 1% de un lado y de otro lado se va imponiendo al resto del mundo, va escalando. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Pero este es el juego mayor del planeta. No voy a insistir en el canal 2, la fractura climática y el COVID, ya lo sabemos. Pachamama, Gaia, nuestra nave espacial Tierra, está cuarteada. ¿Qué nos sucede? Pues estaba yo pensando, cuando estás en una casa, si se está quemando la cocina y estás en la recámara atrás, no te das cuenta. Y ya cuando te das cuenta, quiere decir que no se puede parar, ya salió de control. Eso nos está pasando a nosotros. Nuestra nave espacial Tierra está cuarteada, ya se fracturó. No todo el mundo se da cuenta. Bueno, habrá que preguntarle a los australianos, a los estadounidenses del oeste, a los del suroeste de Canadá, con las olas de calor, con los incendios, etcétera, ¿no? Las inundaciones, en fin. Esto está cuarteado. Y ya sabemos que los expertos hablan del antropoceno, como una era geológica provocada por el hombre, y está provocando la sexta extinción masiva. Y cambiamos el canal y nos vamos a la economía. ¿Y qué tenemos aquí en la economía? El capitalismo virus. Eso de lo que está infectado el 1% y que nos contagia a todos los demás. Ahí están los banqueros, las empresas tecnológicas, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Amazon, Twitter, etcétera. Las petroleras, las farmacéuticas que han hecho bastante negocio en estos 2 años, el complejo industrial militar que no deja de ganar nunca, y otros, ¿no? Estas grandes corporaciones que juegan muy duro y están jugando ahorita, además, con la inflación. Ya avisó ayer el FMI que va a seguir aumentando la inflación. Nos van a seguir saqueando, pues. Nos van a seguir cobrando más caro. Y están disfrazando la cosa. Es que hay escasez porque se han interrumpido las cadenas de distribución debido a que se enferma la gente de COVID. No, dicen los ecologistas. Hay escasez y va a incrementarse porque el cambio climático está afectando la producción de alimentos y de los insumos necesarios que necesitamos para producirlos y poder comer. Entonces, le están echando la culpa al COVID, pero el problema es el cambio climático, ¿no? Es el modelo en el que estamos. Y bueno, si es capitalismo virus, pues el 1% de los 10 más ricos son la proteína espiga, ¿no? Es por donde contagian los desgraciados. En otro canal, es un canal que tiene muchos subcanales, ¿no? Es el Comando Nacional. Aquí podemos ver en este canal lo que está pasando ahorita en el Perú con su presidente que no lo dejan en paz, lo que acaba de pasar en Chile con las elecciones, ¿no? Lo que va a pasar en los próximos meses en Colombia con ese impulso de los jóvenes, etcétera. Lo que va a pasar en Brasil con las elecciones próximas. Pero si en el canal 9 nos concentramos o vemos lo que está pasando en Estados Unidos, es grave. Estamos hablando estamos en un momento de protofascismo, ¿no? En general en todo el occidente, pero en Estados Unidos en particular. ¿Y qué es lo grave? Pues es la sede del imperio. Si se vuelve fascista el imperio, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No?
Esta lucha que hay entre republicanos y demócratas es terrible. Lo que sucedió el 6 de junio del año pasado es terrible. Eso nos manda unas señales de de que hay que estar pendientes. Es un canal donde está muy duro el juego interno, los Estados Unidos. En algunos de nuestros países hay una vuelta a la ola progresista, pero como siempre, es para sacar al güey de la barranca, como se dice en México, para ayudar a resolver los problemas que nos dejan los gobiernos de derecha que se acaban de ir. Si no, pregúntenle al gobierno de Fernández allá en la Argentina, ¿no? Tener que resolver ese crédito multimillonario que pidió Macri unos meses antes de irse y que se lo concedieron. Entonces, entran los gobiernos progresistas a tratar de parchar los huecos, ya que hacen medio el trabajo, se los vuelven a echar. Pero afortunadamente en todos nuestros países, muchos jóvenes, algunos jóvenes, están siendo pues el músculo, el corazón, la inteligencia de la resistencia. Están protestando desde la chica amiga nuestra Greta, ¿no? Sus viernes para el futuro, los de Extinction Rebellion, los de Greenpeace, en fin, muchos jóvenes que están mostrándose, que se están manifestando, y eso es una buena señal. No tan fuerte. ¿Por qué no tan fuerte? Porque le cambiamos otra vez el canal y nos vamos al escenario de las culturas. ¿Qué sucede a nivel simbólico? Híjole, qué situación tan triste, ¿no? ¿Vieron el fenómeno Spider-Man? La locura de los muchachos por ir a ver la película. Se abarrotaron las salas, se rompieron todos los récords de ingresos, de dinero, etc. Voluntariamente los jóvenes, entre 18 y 34 años, el 64% de los jóvenes tenían esa edad. Yéndose a ver Spider-Man, desesperados, abarrotando las salas. ¿Qué pasa? Si no decíamos acá atrás que hay jóvenes resistiendo, sí, pero también hay jóvenes perdidos, ¿no? Y además fascinados ahora con la perspectiva del metaverso. Están viviendo como en otra frecuencia, ¿no? La ciencia, ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de las tres culturas, la cultura científica, pues retomemos a Morín, la ciencia cretina, ¿no? Al servicio del 1% de las armas de la destrucción. La ciencia productiva de negocios, etcétera, es de negocios, no importa qué. Don't look up. ¿Qué tal si desbaratamos el asteroide y capturamos porque trae minerales preciosos? No importa qué. Así está, ¿no? Y bueno, este discurso de derechas e izquierdas que solo sirve para dividir y distraer y que no nos entendamos. Muy relacionado con este escenario de las culturas está el escenario dinámica mental 3, escenario 3, dinámica mental. Muchos jóvenes, no pocos adultos, también muchos, estamos muy alienados, o hay gente muy alienada, ¿no? Teledirigida por los medios, por las redes, por los memes, por los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las redes, los que permiten o no el acceso a Twitter, los que te pueden bloquear, lo mismo que en Facebook, que en Instagram, etcétera, ¿no? Y estamos enajenados, o nos estamos volviendo fanáticos, o viviendo de supersticiones, ¿no? De magias, por diseño también. Por diseño también. Eso está provocado. Y estos son algunos de los escenarios que nos dicen que sí, que estamos como planeta al límite. Nos ayuda a ver esto. Esta escalada de los medios de imposición nos sirve para entender cómo hace el 1% para imponerse. ¿Cuáles son los trucos que utiliza y nos ayuda a ubicarnos dónde estamos? Primero nos educa críticamente, o se educa a los niños acríticamente, se les domestica en las escuelas. Más adelante viene la violencia ideológica por la prensa, por las religiones, por el circo, y nos distraen, nos someten, se toman nuestra cabeza.
Luego vienen los tratados regionales, la liberación del mercado, etcétera, que para algunos en algún momento que tienen para consumir es una maravilla porque pueden ir a esas tiendas a comprar productos que antes tenían que ir a Estados Unidos. Entonces parece el paraíso, sí, pero para algunos. Y mientras tanto le van dando en la torre a la economía, ¿no? Cuando eso no es suficiente o paralelo a eso y en un escalón más alto por su complejidad, vendría todas las reformas constitucionales que se hacen, ¿no? Que reforma eléctrica, reforma educativa, reforma fiscal, reforma, ustedes nómbrenlas. Todos nuestros países han pasado todos estos años por un sinfín de reformas. Luego viene la guerra económica, la que ha sufrido Cuba por tantos años, la que está sufriendo Venezuela desde hace algunos años. Se bloquea un país, se le inviabiliza. ¿Cuántos venezolanos hay fuera de Venezuela? Están ahorcados y se ahogan en petróleo, pero los tienen ahorcados. Eso se llama guerra económica. Guerras armadas, las hay. Habrá que ver Yemen, ¿cuántos años tiene en guerra armada? Siria no acaba de reponerse. Afganistán acaba de terminar una larga guerra armada, ¿no? Y finalmente alguien se impone y hace su imperialismo democrático. Como planeta, ¿dónde estaríamos? Como países estamos en 2 o 3 de esos lugares, pero como planeta, ¿dónde estamos? Ahí. El planeta está entre la guerra económica y la guerra armada. Sí, como escala superior, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que todos esos escalones están presentes al mismo tiempo. La guerra armada sería ya una postura, digamos, una salida violenta final, pero toda la imposición ideológica y el manejo político y todos los demás escalones están presentes en todo momento. Se están montando la de Ucrania, por ejemplo. Son intereses puramente armamentistas, necesitan renovar el stock, las organizaciones, las empresas de armamentos y necesitan dar coletazos de última hora a través de la OTAN y Estados Unidos en el Oriente. Así que por eso la escalada contra Ucrania en este momento, que es contra Rusia y que al fin y al cabo entra en lo que tú has planteado como un juego geopolítico a nivel del escenario 14, ¿no? Muy bueno. No sé qué más quieras decir, Pepe. Me gustaría decirte algunas palabras ahí, ¿no? Comentar también algunas cositas. Sí, quisiera acabar pues nada más que en el futuro, si hay futuro, los historiadores conocerán esta década 2021, 2030, 10 años, pues como la guerra de los 10 años o la batalla por el planeta. Entonces eso es lo que yo quiero insistir. Ahí estamos. Hay un sentido, estamos en un estado de emergencia. Quisiera compartir este sentido de urgencia. Ahí estamos. Y quien no ve la guerra, quien no ve la urgencia, ya la perdió. Pepe, en ese contexto, y tomando en cuenta el ámbito de la escalada, la situación compleja que tú acabas de mostrar y a la que estamos sin querer acercándonos, ¿no? Por ese tema de poderes, ¿cuál puede ser en este sentido la principal apuesta del proporcionalismo? ¿Qué herramientas nos da? ¿Cómo debemos de actuar en este contexto? Tal vez esto, Sebastián, tal vez sí, también pueden complementar la idea. ¿Qué nos dicen? Que ellos sigan. No, antes que pensar en la salida, me gustaría reforzar un poco el magnífico diagnóstico que acaba de hacer José Salcido. Tiene un eje central, que es el eje económico y es la lucha económica a nivel mundial, ¿cierto? Pero hay autores que en este momento se plantean incluso de forma mucho más contundente frente a la situación límite en que estamos viviendo en el planeta, en que está la vida en el planeta, digámoslo así, porque el planeta sobrevivirá. Y es que hay una
pérdida generalizada de hábitat por la invasión al hábitat. Y esto lo plantea Henry Gee, que es un paleontólogo británico. Estuve revisando hace poco, a partir de un artículo en la revista Nature, y es mucho más pesimista. Dice que no importa qué se haga, estamos simplemente acelerando la extinción, acelerándola. Porque hay esa pérdida de hábitat generalizado. Se pierde la biodiversidad, ¿cierto? Y dice él que hay una constante en la extinción, en las extinciones de poblaciones completas en el pasado, y es que se presenta el colapso de las civilizaciones, de los grupos humanos, pensemos en los mayas, por ejemplo, porque hay una reacción tardía a la pérdida de hábitat. Y nosotros no estamos reaccionando a esa pérdida de hábitat. Plantea otra cosa bien importante y es el declive de la fertilidad. Por razones puramente económicas, hoy en día hay una tendencia mundial en las mujeres a embarazarse tardíamente en su vida, o a no embarazarse, a no reproducirse. Y esto tiene un efecto serio y ya claramente en varios países del mundo sobre la población. Hay un mayor número hay un menor número de nacimientos frente al número de muertes. Y eso hace que posiblemente se entre en un colapso poblacional grave, ¿no es cierto? Por otro lado, él plantea que los recursos genéticos de la especie Homo sapiens son muy pocos, no hay variedad. Al no haber variedad genética, estamos expuestos a morir de la misma causa, por las mismas causas, toda la especie, ¿sí? Entonces dice que de cualquier manera estamos condenados como especie mamífera a desaparecer y que estamos acelerando el proceso de extinción, ¿sí? Eso es mucho más grave. Yo quisiera no estar por ese lado, estar más con la perspectiva que tú has abierto en el diagnóstico, y es que si modificamos de alguna manera nuestra manera de entender el mundo, de plantearnos frente al mundo, ojalá no sea tarde y efectivamente la especie pueda avanzar, pueda continuar, que la razón siga enseñoreándose en el universo de acuerdo a sus posibilidades. Confiando en las palabras que define Sigifredo y tomando en cuenta el escenario que plantea Pepe, ¿cómo vemos la apuesta proporcional para ir curando esas heridas? Sebastián. Sebastián. Está tu micrófono apagado, Sebastián. Es muy importante esta señal. ¿Qué hacemos, qué podemos hacer para empezar a guiar el mundo para otro nivel, para otro rumbo? ¿Qué se puede hacer desde el proporcionalismo para cambiar este ritmo? El diagnóstico muy bien hecho por Rosal y por Sigifredo nos dejan un poco pesimistas, pero el punto central que tenemos que poner es poner algo de límite a las élites, al 1% que conduce todo. El 1% tiene en sus manos todos los sistemas sociales y los manejan. Además de su ideología de la maximocracia, lo pone en la cabeza de la mayoría de la gente que así es la vida y no hay cómo cambiar, y la gente se cree que no hay otra forma de organización social, de gobierno, de estructura económica, porque dominan las medias, dominan las escuelas, imponen desde la televisión la idea de que las familias siempre funcionaron así
y no hay otro camino. La economía, el hacer, las religiones y todo más. Entonces, yo creo que desde el proporcionalismo tenemos que hacer algunas apuestas en el sentido de imponer algún piso y algún techo, en poner límites desde abajo y arriba, porque de otro modo, este 1% sin límite acaba llevando el mundo a su fin, al punto que no hay retorno, porque todos los sistemas tienen un sistema de feedback, un sistema de regulación natural, y el sistema humano, el sistema social, es el único que sigue un camino que va hacia la explosión, sigue un camino que parece que no tiene vuelta. Tenemos que poner límite en estas élites que dominan especialmente el económico y desde el económico todos los demás sistemas. Sebastián, y frente a ello, ¿cuáles serían los techos y los pisos que podemos delimitar o poner para no desordenarnos en este sistema? ¿Qué le dirías a la persona de a pie, al que nos dice en concreto, qué tengo que hacer yo? Sí, es que Rosal empezaba a decir algo sobre esto, le paso la palabra y luego también comento el tema. Sigifredo, ¿querías decir algo? ¿No tienes una gráfica ahí? ¿Podríamos mostrarla? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que vale la pena recordar en lo que carga esto que dice Galeano, ¿no? La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Y toda nuestra utopía, que es proporcionalista, ahora la estamos concretando en esta idea del 2030. Ahorita hay que insistir en eso. ¿De dónde viene esta idea de la proporción? Pues de nuestra propuesta proporcionalista que está editada en el manifiesto que presentamos a finales del 2019, ¿no? Que tiene una serie de componentes que ahorita platicaremos. Si ven aquí hay un cerebro con 3 colores, ¿no? Eso tiene un significado, hay unos números del 1 al 21, tiene su significado, información verdadera, justicia trágica, dinero para todos, que yo creo que tendríamos que, ahorita con Sebas y con Sigifredo, darle una explicada y luego respondernos o preguntarnos, ¿podrá servir de indicador? ¿Podrá ser un indicador ético para todo lo que vamos a hacer? ¿Podrá servir de un criterio de verdad para las iniciativas que hagamos en este esfuerzo por poner límites, por tratar de ser un mundo mejor? Sí. ¿Qué piensas? Sí, ¿quieres que la deje? La quito. Es que estaba precisamente tratando de sacudirme de la desmoralización que produce el diagnóstico sobre la vida en el planeta. Realmente tiende a ser desmoralizante, ¿verdad? Y pues repito, quisiera que nos reanimáramos con la frase de Galeano para asumir la utopía de la posibilidad de que por lo menos si estamos condenados de acuerdo allí al paleontólogo a desaparecer en el tiempo, no tenemos por qué desaparecer en tan breve tiempo. Los sapiens tenemos por el registro paleontológico 315.000 años atrás, ¿no es cierto? Y los últimos 40.000 años realmente gobernando o digamos como especie dominante en la Tierra. Pero le apostamos a eso, entonces le apostamos a la utopía, a caminar jalonados por ella, y para eso entonces estamos planteando una de las propuestas que hay, porque hay mucha gente ya escribiendo.
sobre la posibilidad de la extinción. ¿Sí? Hay mucha gente inquieta que entiende la situación límite, pero hay pocas salidas. Esta es una de las salidas y pensamos que es una buena salida, en la proporcionalidad, aplicar la proporcionalidad. De la misma manera como la naturaleza distribuye, ubica las cosas, organiza las plantas, organiza la distribución para los animales, los ecosistemas, las especies, organiza esas relaciones, procurando que todos estén y que al mismo tiempo las cadenas tróficas se entiendan, se asuman para la conservación de la vida, pues de esa misma manera aplicarlo nosotros a nivel social. El gran desastre del Homo sapiens es no haber sabido llevar cierta equidad distributiva, cierta proporcionalidad en la organización para acceder a los insumos, a los insumos necesarios para la sobrevivencia, y haber desatado ese feroz cerebro central, ¿sí? Acumulador, depredador, peleando unos contra otros, matándose, acabándose unos contra los otros, y no haber generado pautas de convivencia. Entonces, lo que estamos planteando con el proporcionalismo es aprenderle a la naturaleza esa manera de incrustarlos a todos para que todos vivan, para que todos medren, ¿sí? Aprender eso y generar unas pautas de convivencia, por fin, de convivencia, no de falsa armonía, no de meseta de calma mientras se prepara la siguiente guerra, sino de real convivencia dentro de la diferencia, porque la naturaleza reconoce las diferencias. Es decir, le da más sol, más energía a una parte de la planta y menos a otra. La parte de arriba no le quita la energía a la parte del medio ni a la parte de abajo. Esa distribución es maravillosa y eso tendríamos que apropiárnoslo para generar pautas de convivencia, que es donde hemos fracasado. Ha fracasado la humanidad completa y han fracasado las ciencias sociales tan modernas. Ha fracasado la ciencia física en enseñárnoslo, la ciencia química, biológica en enseñárnoslo. No hemos apropiado de esto, no hemos generado unas pautas de convivencia en la diferencia para que todos tengamos de alguna manera el acceso a los bienes necesarios para poder sobrevivir, para poder estar. Cuando se entiende la diferencia y cuando se entiende que todos tenemos que estar incluidos, unos con más, otros con menos, la parte de arriba, la parte media y la parte de abajo, todas tienen en el árbol acceso al nitrógeno, toda tiene acceso a la luz, ¿no es cierto?, al oxígeno. Entonces, esa distribución es necesariamente un piso real de convivencia y empieza por lo que acaba de plantear o por lo que ha planteado Sebastián. Hay que ponerle límite a la acumulación. Hay que ponerle piso mínimo para la existencia de la gente. Y hay que poner medidas intermedias, pero no podemos plantearnos igualdad absoluta. No hay igualdad absoluta. Todos debemos caber con diferencias, con las diferencias necesarias. Eso por un lado, ¿cierto? Pero por el otro lado, la proporcionalidad, la relación de una parte con la otra en la formación de estructuras sostenibles. Parece que se le fue la luz. Parece, ¿no? Pon tu Tal vez micrófono, podemos retomar. Sebastián, tu micrófono, Sebastián. Sí. Yo sigo en esta pauta y esperaba que Sigifredo concluyera para decir algo sobre el tema. Yo parto del tema de la justicia triádica, de la justicia proporcional.
Antes de esto, vamos a decir que en la historia de la humanidad hubo tiempos en que se ha propuesto algunas soluciones interesantes, pero estas soluciones no salieron adelante. Por ejemplo, tuvimos en la era de la antigüedad, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, pero hay que señalar que en su época era un régimen de esclavitud, pero proponían la justicia natural para que se diera a cada uno lo que necesitaba y lo que era posible, lo que era disponible, o sea, la proporcionalidad según las posibilidades y las necesidades. Pero estos tres filósofos grandes de la humanidad que dejaron herencia muy importante, Sócrates murió, Platón fue a la cárcel y Aristóteles fue exilado, de manera que las propuestas no salieron adelante, porque las propuestas que tienen sentido para regular la sociedad siempre son, de algún modo, boicoteadas. Y luego pasamos a la Edad Media, al periodo del feudalismo, donde igualmente se atribuía la justicia a Dios. El señor del feudo era un representante de Dios que tenía la posibilidad de comandar a todos, y el serviçal tenía la naturaleza de servir al señor del feudo, como en la época de la historia de la modernidad, donde el rey absolutista tenía el comando de Dios, la representación de Dios, de manera que no hubo jamás, antes de la era contemporánea, el sentido de justicia, sino la justicia del que tenía el poder. Pero un fenómeno muy interesante surgió en la era contemporánea, es que se propuso igualdad, se propuso libertad, se propuso propiedad como principio natural, pero hay trampas, hay engaños, porque la libertad que se propuso en la era contemporánea es una igualdad formal, la igualdad perante la ley, y no una igualdad entre las personas. La libertad es la libertad de hacer contratos, pero si no tienes plata, no tienes libertad para hacer nada, para comer, para vivir, para las necesidades básicas. Entonces, ¿dónde llegamos? Llegamos a la necesidad de poner límites a los que comandan el mundo, a los que tienen el poder, porque el poder actualmente es el poder de los que tienen dinero, de los que tienen plata, el poder del 1%. Los demás tienen una libertad formal, tienen una igualdad formal, pero no la real. Y a través del proporcionalismo tenemos una propuesta de una igualdad, además de la formal, una igualdad real, desde el proporcionalismo y del juego de poder entre los oficiales, los que comandan, los que tienen la plata o la fuerza, con los que contestan, con las oposiciones, y además de esto, con el pueblo, con la masa, con la gente que va a ejercer este juego de poder desde el proporcionalismo. Y ligando lo que dices, Sebas, con esa escalada de los medios de imposición
que nos ayuda a ubicarnos, que como planeta estamos entre la guerra económica y la guerra armada, como planeta. Hay países que están en otras circunstancias. Si estamos en esa guerra, si estamos, si en el futuro nos van a llamar la generación de la guerra de los 10 años, o la década de los 20 será la batalla por el planeta. Si ese es el tamaño de la urgencia, ¿qué toca? Como en toda guerra, movilización. Movilización, participación de todos. Participación, exacto. Protagonismo desde abajo de la pirámide. El Exacto. problema es que el comando político, el comando económico, el comando de todos los sistemas ocurren desde arriba y los de abajo están sometidos a este comando. Tenemos que invertir la pirámide y la inversión implica en protagonismo de las bases. Tenemos que organizar la sociedad desde el proporcionalismo, haciendo el juego del poder en una pirámide invertida, porque de otro modo, si levamos al poder un grupo, el antioficial, la oposición, lo que sea, este seguirá siendo un grupo de comando para la explotación de los demás. Necesitamos reorganizar la sociedad y además de esto es importante cambiar el juego, el campo del juego, porque tenemos algunas equivocaciones en el sentido de que muchos grupos que son de oposición, por ejemplo, las llamadas izquierdas, ellas juegan con el juego del oficial, con el juego de los dueños del capital, con el juego y las normas del juego del 1%. Si vamos a jugar, no tenemos chance, no tenemos oportunidad de cambiar el juego, porque ellos tienen el poder de la media, el poder de las armas, el poder de las escuelas, el poder de convencimiento en todos los ámbitos de la sociedad. Necesitamos reorganizar la sociedad desde la base para cambiar el juego y cambiar el poder. Sí, Fredo, un ratito. Sí, Fredo, tomando en cuenta... Es que no está así, Fredo, no está así. Perdón. Sebastián, tomando en cuenta lo que vas comentando de que estamos dentro de este poder no entendido o no conocido, no sentido, estamos en una situación de zanahorización, como conocemos, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿cómo soy consciente de que no estoy llevando hacia una tendencia hacia maximocracia que me ayude a seguir siendo ciego a esa realidad? ¿Qué tengo que hacer yo como persona para darme cuenta que tengo que sacarme la venda de los ojos y darme cuenta que no es como me lo piensan o me lo muestran o me enamoran con ello, ¿no? Así, respondiendo a tu pregunta, yo empiezo diciendo que el 1% tiene 100% de comando y de manipulación de los aparatos ideológicos, desde la familia, de la prensa, de la escuela, de la formación profesional, de la economía, de la ciencia, de la tecnología. Entonces, todo está en el comando del 1%. Necesitamos cambiar esto y desde la base cambiar implica en rescatar la cabeza de uno. Por eso necesitamos poner otro juego, otra ética de funcionamiento de relaciones entre las personas. Esto empieza en la cabeza de cada uno. Pensar que yo estoy siempre viviendo en un juego de convivencia, de relaciones, y necesito tener límites abajo y arriba para que
para que hagamos un juego proporcional, un juego equilibrado, un juego donde se permite la vivencia de todo. Entonces, el punto de partida es cambiar la cabeza, cambiar las ideologías. Por ejemplo, llevando esta ética proporcional, podremos cambiar algo en el sentido de la convivencia grupal, en las oportunidades, nos escenarios sociales diversos, hacia el escenario mayor, que es el escenario internacional. Yo pienso, subiéndome a lo que dices, Sebastián, que ese rescatar la cabeza en este contexto significa que nos ubiquemos, que estamos en la batalla por el planeta. Cualquier otra cosa es no rescatamos la cabeza, porque no ubicamos el juego y nos vamos a distraer con tonterías. Y ya que nos ubicamos, ya que aceptamos en este rescatar nuestra cabeza, ¿dónde estamos? Que lo reconocemos. Hay que movilizarnos, como en la guerra. Hay que movilizarnos y tienen más responsabilidad los muchachos. Ya nosotros ya vamos de salida. Los muchachos tienen mucha responsabilidad ahí de ser el corazón, la inteligencia, el músculo de esa movilización. ¿Y qué implica esa movilización? Y estoy partiendo de rescatar la cabeza. También salir del yo, ir al nosotros, ir a la comunidad. Entonces todos tenemos que meternos en la comunidad. Si vivo en un condominio, meterme al grupo que administra el condominio. Si estoy en un equipo de fútbol, intentar ser de los que coordina el equipo de fútbol. Si estoy en la escuela, tratar de meterme al grupo que dirige la escuela. Hay que participar, tratar de liderar, experimentar, jugar. Donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Cada quien desde su zona de influencia. ¿A quién puedo yo influir? Y eso depende de las personas, ¿no? Hay personas que sienten que pueden influir a 2, 3 vecinos, a su familia, a nadie más. Bueno, ahí hay gente que se autoriza a poder influir en más personas. Influya. ¿Influya qué? A ubicarnos. Hay que movilizar la opinión pública. Estamos en la batalla por el planeta. Una clave en esa batalla es la que has estado subrayando, Sebastián, y que mencionó Sigi hace rato, implica poner límites. Vean el reporte de Oxfam, vean esa parte del resumen que presenté al final, ¿no? Donde no haya pobreza, ahí está poniendo el piso mínimo, no haya pobreza y que no haya una riqueza inimaginable. Eso es poner límites. Y nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Una propuesta que es radical y muy fuerte y no les va a gustar a los del 1%. Y es que ese piso de pobreza, vamos a definirlo en $1,000, por decir una cantidad, tendría que corresponderse con un techo máximo, $21,000. 1 a 21 por la secuencia de Fibonacci que mostrábamos en la figura que está ahí. Una relación dentro de la proporción. Y esto que decía Sigifredo, algunos arribita, unos en medio, unos abajo, sí, pero nadie abajo del 1 y nadie arriba del 21. Y ahí nos movemos. Y así como los ecologistas tienen como grito y como símbolo ya en este momento, que no podemos permitir que la temperatura del planeta suba más de 1.5 grados centígrados relativos a la temperatura de niveles preindustriales. Así tenemos que decir nosotros. El criterio es que para el 2030 tenemos que estar casi, si no ya, en una proporción 1 a 21. Entre países, dentro de cada país, entre regiones, dentro de cada regiones, entre comunidades, dentro de cada comunidad, entre personas, entre familias. Y es distinto vivir en Estados Unidos que en Chile, que en Mozambique. Son distintos, pero tienen que guardar la proporción. Y eso lo hacemos, es tan radical así, o lo hacemos o todo se nos va a quedar en palabrerío. Nos lo dijo Greta, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque para alcanzar el 1.5 grados centígrados, no más de esa temperatura, se requiere descarbonizar la economía, se requiere que se produzca, se rebaje la producción de CO2 50%,
¿Qué pasa con los automóviles? ¿Qué pasa con las empresas de energía eléctrica? ¿Qué pasa con los vuelos de avión, etcétera? Es radicalísimo, es durísimo para llegar a ese 1.5. Muy bien. Más radical, Sí. más radical. Y abajo de eso está esa proporción. Si no alcanzamos esa proporción hacia el 2030, 1 a 21, todo se nos va a quedar en hablar. Y entonces sí va a ser se va a dar ese escenario terrible que menciona Siegfried, ¿no? Bien. Antes del comentario de Sigfredo para este tema, yo quería señalar que sin pasar por rescatar la cabeza de todos para un movimiento de todos, porque 99% son 7 billones de personas. Además de esto, 1% es muy poca gente. Es que el 99% está de acuerdo con el 1% que comanda el mundo, que hace esta situación tan terrible. Por esto necesitamos, de momento, hacer el trabajo de conquistar, de involucrar toda la gente en una propuesta de supervivencia en el planeta, porque el 1% lleva al caos. El 99% tiene la posibilidad de rescatar el planeta y la vida en este mundo. Sigue, Sigfredo. Sí, sí, lo siento mucho la retirada, pero fue un hackeo que me hizo Júpiter tronante. Me apagó el equipo. No le gustó la propuesta proporcionalista a Júpiter. Eso debo de concluir yo. Pero la propuesta proporcionalista, mis queridos amigos, fundamentalmente tiene que ver con la sobrevivencia de la vida. El planeta sobrevivirá y seguirá generando vida. Lo heredarán las bacterias, los virus y las cucarachas. Pero es la vida en su expresión consciente, sobre todo, la que está en juego. Todas las expresiones de la vida en la cadena de las especies. Entonces nos jugamos ahí y consideramos que el proporcionalismo sí puede albergarnos a todos como medida de distribución, como medida de producción, como medida de aproximación a la sobrevivencia. Como referencial ético también, pero importante señalar. ahí, en esto de referencial ético, eso tiene unos bemoles, porque resulta que la ética tiene que ver con principios, mi querido Sebastián. Tiene que ver con principios y los principios, entrar a negociarlos de manera proporcionalista, la cosa se nos complica. Es decir, yo no puedo ser proporcional en mi postura frente al 1%. Yo no puedo plantearme en una falsa armonía contra los depredadores del planeta y los enemigos de la vida en el planeta. No puedo plantearme lejos de extremos. Tengo que ser extremo en mi combate contra los enemigos de la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, ahí, desde un punto de vista ético, yo tendría que decir, mi postura ética es extrema en contra de los asesinos, en contra de los enemigos de la vida. Y no me voy a plantear proporcionalmente de que en parte tienen razón, de que en parte no, y que no. Allí ya tengo que tener una ética clara y definida para no entrar en falsas armonías con asesinos, con depredadores, con acumuladores insaciables, ¿sí? Entonces, ese es mi deber. Mi ética me dice que tengo que ser extremo en mi postura de defensa de la vida. ¿Ves? Porque hay principios en juego. Cuando hay esos principios en juego, primero que todo tenemos que decir, ¿de qué se trata? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué es la lucha? ¿Cuál es el sentido de la acción? ¿Sí? Y después de eso sí decimos,
¿Me pongo en postura media? ¿Me pongo en uno de los extremos o no? ¿Ya? Frente a la vida, yo tengo que ser extremo. Ese es un principio fundamental, ¿sí? Entonces, como ética, digamos que en lo distributivo sí, porque no es lo mismo que un ganadero se meta al rancho al gallinero de un campesino a robarlo, a robarle gallinas, que un campesino sin nada que comer se meta a la ganadería del tipo y coja algo, ¿sí? Digamos que ahí hay una ética y debe haber una ética en la aplicación de la ley. ¿Cuál es más responsable? ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Cuál es el grado de conocimiento? ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Y entonces sí, miramos eso proporcionalmente a las condiciones de los agentes sociales. Ahí habría una ética involucrada. Insisto en los principios. Primero hablemos de qué principio se trata y después decimos proporcional, proporcionalista, armonioso, sí, hasta dónde, cómo, ¿vale? Pero Sí, pero puede ser también que lo necesario es la propuesta como ética proporcional, como indicador ético, es si voy a participar, me estoy saliendo del individuo, si voy a participar en una acción comunitaria, en una actividad, si me voy a sumar a los de los viernes por el futuro, que tienen un llamado mundial para abril, a los de Extinction Rebellion, que tienen un llamado para mayo, a los distintos grupos que están manifestándose, que hay que salir a manifestarse. Nosotros tenemos que revisarlos. A ver, ¿esto está basado en la información verdadera o nos están engañando? Esto está respaldado por la justicia triádica, es decir, justicia directamente proporcional a los niveles y a las capacidades de las personas, los países, los individuos, y a la distribución, al 1 al 21. Eso es. Si las respuestas son sí, vamos. Si yo descubro que en alguna de esas no está y no me dejo engañar. Correcto. Primero definimos de qué se trata. Y ahí sí, miramos a ver cuál va a ser la postura. Pero digamos que no vamos a cuestionar la proporcionalidad como medida de distribución, como medida de acceso y como medida de participación en los procesos. Pero el proporcionalismo, así porque sí, como búsqueda del punto de oro, del punto intermedio, como alejamiento de los extremos, primero discutamos de qué se trata y después le apostamos, ¿vale? sí, para completar el tema, quiero decir, una ética, quizás no hablamos de del mismo concepto, porque la ética proporcionalista sigue siendo desde el individual, por el grupal, por el social, por el planetario. Hay unas escaleras de proporcionalidad que se suman. No puedo entrar el extremo de abajo con el extremo de arriba y hacer una media proporcional, pero una proporcionalidad como se dice los números de oro o la secuencia Fibonacci. Entonces, una proporcionalidad desde un punto haciendo una escalera para una complexificación. Esto es una ética. Todo en la vida necesita de una proporcionalidad de equilibrio y no una proporcionalidad de desequilibrio, de extremos. Por esto hablamos de piso y techo. Esto es fundamental, porque de otra forma caímos en la trampa de la igualdad. Todos son iguales perante la ley, pero esta es una manera de decir que no somos iguales perante la ley, sí, pero en la práctica cada uno tiene su parte, su propiedad. El principio de la propiedad privada como fundamento de la organización social. Si uno llegó primero y puso
bajo su poder toda una extensión de tierra. Entonces, esto es sagrado. No puedo concebir esto. La proporcionalidad es la división desde la necesidad y de la posibilidad de cada uno. Es algo como ya decía Aristóteles, que tuvo que exilar por haber dicho esto, porque desde la antigüedad el juego de poder siempre fue algo complicado, pero una ética proporcional permite la regulación del poder, y no poder entre extremos, pero poder desde una organización como la secuencia Fibonacci. Muy bien. Sebastián, me parecen muy interesantes los aportes que vas dando. En Dígame, realidad, el tiempo está bien ajustado para cada uno de nosotros. Yo me quedo con algunas ideas para que ustedes me refuercen o también me ayuden a cerrar las conclusiones de este triálogo, ¿no? El elemento central que he visto en toda la discusión está vinculado a un patrón de comportamiento a lo largo de la historia que se repite, ¿no? Y ese patrón tiene que ser regulado. Y esa regulación está vinculada a tres grandes ejercicios, se puede decir. Uno vinculado a la información, otro vinculado a la justicia triádica y otro vinculado al recurso económico para todos. La parte de información que tiene que ser más consciente es la que requerimos tal vez desarrollar un poquito más, ¿no? Pero sí me agradaría mucho que una idea de cada uno de ustedes permita cerrar el triálogo del día de hoy. ¿Qué idea yo me tengo que llevar como observador de este diálogo para seguir reflexionando en la práctica? Empezamos, bueno. José, Sigui, Sebastián, ¿quién se anima? Yo lo que creo es esto, que ha quedado en este diálogo entre tres, porque no estamos aquí en la oposición y el oficial y el oscilante. El diálogo entre tres ha quedado claro en el magnífico diagnóstico que ha recreado José. Eso para mí es ya inequívoco. La urgencia de actuación está planteada. El otro punto alcancé a notar que ya ustedes habían comentado lo de rescatar la cabeza como condición básica y fundamental para generar la propuesta proporcionalista u otras propuestas de salida, ¿verdad? Entonces, nos queda planteada una de las salidas, ¿cierto?, que es la salida de aplicar el proporcionalismo, la proporcionalidad en la distribución, en el acceso, en la transformación de los procesos sociales. Eso también creo que queda bien planteado. Pero me parece que el rescate de la cabeza, tal como se lo escuché a José, él dice que es la claridad sobre lo que hay que hacer, la urgencia de la actuación para salvarnos y salvar en general las expresiones de vida en el planeta. Y estoy de acuerdo con que esa urgencia debe estar priorizada en el cerebro como manifestación de rescatar la cabeza. Pero la cabeza, nuestra cabeza, es bien complicada. Es decir, el mundo está como está por una manera de estar de nosotros estar en el mundo, de actuar en el mundo. Entonces, yo les propongo que para un próximo diálogo de entre tres o entre cuatro, incluyendo a Manuela, ¿cierto? La próxima vez hablemos de las prisiones cerebrales, que hablemos de qué hay que descolonizar en el cerebro, de qué ideas hay que quitarse porque han sido dañinas, porque siguen siendo dañinas, y de qué manera hay que cambiar en los procesos generales de comprensión, de sentimiento y de acción sobre el mundo. ¿Qué tal esa propuesta, compadres? Pepe, Sebastián, se apunta. Diga, Pepe. Yo sí, creo que hay que trabajar algo por ahí. Yo cerraría insistiendo. Estamos en la batalla por el planeta. Esa es la década. Eso es lo que nos toca. Por la vida. En esa batalla por el planeta, por la vida, como la queramos llamar, pero necesitamos un mismo nombre, la batalla por el planeta, como fue la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Eso es la batalla por el planeta.
necesitamos movilizarnos. Y es una movilización de 10 años. Ubiquémonos, es de 10 años. Necesitamos compartir este sentido de urgencia, este sentido imperativo de salvar el planeta, de movernos. Tenemos que desdoblar constantemente la mentira del 1%. Tenemos que ir preparando un tribunal de Nuremberg para después de la batalla por el planeta. ¿Quiénes de esos desgraciados del 1% o de esos 10 hombres más ricos del mundo entendieron, le bajaron, cooperaron? ¿Y quiénes no? Como los nazis en el tribunal de Nuremberg, ¿no? Hubo unos que nunca se movieron de su posición. Entonces habrá que preparar un juicio de esos si queda planeta. Y hacerlo como lo hacen los muchachos. Vamos a hacerlo con alegría, vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a disfrutar sin concesiones. Porque es una vida nada más la que tenemos. Y si esta lucha, esta batalla por el planeta, esta movilización, no la hacemos bailando, cantando, besando, si no la hacemos trabajando, estudiando como tenemos que hacerlo, si no la hacemos leyendo, estudiando, entonces, ¿para qué la hacemos? No somos animales de engorda que estamos peleando que nos den nuestra paquita de avena para... No. Estamos peleando la vida por los 3 cerebros, ¿no? Entonces, movilicémonos, salgamos de yoga, vámonos a nosotros, a la menor provocación salgamos a la calle a protestar, todo el tiempo, cada quien en su zona de influencia, que ojalá y se vaya ampliando, disfrutando la lucha. Pero es una lucha. Y si es la lucha como la estamos viendo, va a ser dolorosa, va a haber mucho dolor como lo está viendo, ¿no? Movilicémonos, vamos para allá. Sí, y yo para concluir, a mí me gustaría decir que necesitamos urgentemente a la base de la pirámide, a nosotros desde abajo, hacer una inversión de la pirámide social y distribuir los beneficios y las responsabilidades proporcionales. Este es un punto fundamental de salida. La gente necesita asumir responsabilidades, tener la conciencia, rescatar la cabeza que desde arriba no vendrán soluciones si nosotros desde abajo no construimos soluciones. Necesitamos construir y para eso tenemos herramientas disponibles para planear, para ejecutar, para pensar la vida, desde el individual, desde el grupal, desde el social, desde el Estado. Tenemos que diseñar una otra forma de Estado, de vivir en la sociedad, de la justicia, del derecho, todo a partir de una referencia proporcional, porque de otro modo, los que tienen poder siempre usarán en su beneficio. Tenemos que todos participar para que exista una distribución proporcional entre todos de beneficios y responsabilidades. Y una justicia triádica e información verdadera. Cierto, así es. Correcto. Bueno, ya estamos cerrando el triálogo. Ha sido un espacio muy enriquecedor para todos nosotros. Me quedo con una idea central, la idea de seguir reflexionando sobre nosotros mismos, reconociéndonos en estas 3 dimensiones que hemos indicado de información, justicia triádica, recursos económicos para todos, ¿no? Y también el cuidado del medio ambiente, del planeta, como bien lo decía Sigifredo, ¿no? Es la vida, el planeta, tomando en cuenta que nosotros somos uno de los actores de este planeta, no somos los imperantes, somos parte del sistema integrado, interdinámico, ¿no? Y esto nos invita también a seguir tomando decisiones y seguir asumiendo retos de ser conscientes de la vida y la reflexión que tenemos sobre este medio, ¿no? Nos volvemos a encontrar en el siguiente triálogo con otra charla muy enriquecedora que estamos pensando desarrollar. La información estará más informada o más reportada del siguiente evento en la página web del Protosanimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Manuela.